Bueno, ya se lo contaba desde nuestro primer resumen, un juzgado de distrito con sede en la Ciudad de México en materia administrativa admitió a trámite una demanda de amparo interpuesta contra la extensión de mandato por 2 años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Vamos a platicar al respecto con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Pascal, aquí con este tema interesante. Pues sí, a ver, hemos platicado contigo de la acción de inconstitucionalidad presentada por partidos de oposición en el Senado, también de la consulta extraordinaria que el propio Saldívar convocó en el Pleno para analizar el tema. ¿Cuál sería la diferencia de este amparo frente a esas otras dos vías? La Constitución establece una serie de instrumentos para el caso de que existan actos, disposiciones o leyes que pretendan vulnerarla. Esto con el objetivo de que siempre prevalezca el orden constitucional y en caso de que haya sido violado, se restablezca lo más pronto posible. Esos medios de control constitucional, como técnicamente se les llama, ya tenemos ahorita en el caso de este tema de la ampliación de mandato en contra de o que favorece al ministro presidente, así como a los consejeros de la judicatura. Ya sabemos que hay una acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores, se tiene conocimiento que hoy se presenta otra por los diputados, y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad tienen como fin que el Pleno de la Suprema Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de ese artículo 13º transitorio de este decreto de la legislación del Poder Judicial y con eso declarar la invalidez de esa ampliación de mandato. En el caso del juicio de amparo, tiene como fin restituir que una persona física o jurídico-colectiva, como se le conoce morales, que en su caso se les haya violado algún derecho humano y sus garantías, entonces se les va a restituir estos derechos humanos. Aquí, en este tema, que es verdaderamente interesante, viene por lo siguiente: quien presente una demanda de amparo puede tener un interés jurídico. Ese interés jurídico implica una afección, un agravio que es personal y directo, en donde un acto de autoridad, sea una norma o sea cualquier comunicado, cualquier acto, sea el que sea de una autoridad, si no está debidamente fundado y motivado o que vaya en contra de la Constitución, entonces una persona podrá presentar un amparo. Aquí, Pero, ¿cuál sería, sí, perdón, la violación de la garantía? ¿Sería, no sé, la separación de poderes es un derecho del cual gozamos los mexicanos? es que precisamente ese es el tema, digamos, que lo hace interesante. Ujú. Porque para que el amparo pudiera ser presentado, se requeriría, número uno, la posibilidad de que haya un interés jurídico, es decir, ese agravio personal y directo. Sí. Y ese solamente lo tendría, Pascal, Ujú. los 10 ministros de la Suprema Corte que Ah, se encuentran ahí, porque son los que podrían aspirar a ser ministros presidentes o ministras presidentas a la conclusión del actual presidente Arturo Saldívar. Ellos tendrían ese agravio personal. Pero en el caso de cualquier otra persona, seas tú, sea yo, cualquier persona de tu audiencia, ellos podrían argumentar un interés legítimo. De hecho, esta persona que presentó el amparo, y de acuerdo a la información pública que se presenta en el portal del Poder Judicial en torno a este amparo, ujú. se indica que los artículos constitucionales que se estiman violados, por ejemplo, es el primero que nos habla de los derechos humanos y los tratados internacionales, que es el principio de interpretación conforme. Ujú. El artículo 17, que indica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. El 40, que es el que nos habla de la forma de Estado y de la forma de gobierno. El 49 es precisamente el de la división de poderes o separación de las funciones legislativo, ejecutivo y judicial. Ujú. El 94, 97, que nos habla de la ampliación de que no se puede permitir la ampliación del mandato, que no hay una reelección por parte del ministro presidente. Sí. Igual el 100, por lo que hace a los consejeros de la judicatura, solamente por 5 años. El 133, que nos habla de la supremacía de la Constitución, y el 135, que nos habla de las reformas a la Constitución. Esos son los artículos que la persona que presentó el amparo, que no sabemos quién fue, en una de estas, Pascal, podría ser un ministro de la Suprema Corte. Digo, existe esa posibilidad, no lo sabemos,
o cualquier otra persona. Esos son los artículos que estima que han sido violados de acuerdo a este artículo 13º transitorio. ¿Te parece interesante la forma de plantear esta demanda de amparo? Me parece interesante porque aquí viene el tema siguiente. Se tiene también conocimiento de que la juez federal convocó el 4 de agosto para llevar a cabo la audiencia constitucional para decidir si se va a conceder la protección de la justicia a la parte quejosa. Es decir, aquí no estamos hablando de que hay una suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Simplemente nos vamos a la audiencia constitucional y en esa audiencia se va a decidir. Digo, no será lo que ahí se resuelva, no será lo definitivo porque se podrá presentar un recurso de revisión que, considerando que se trata de la eventual inconstitucionalidad de una norma general, lo tendrá que resolver el Pleno de la Suprema Corte. Entonces, es interesante porque la semana pasada, Pascal, el juez 12º de distrito en Chihuahua desechó por improcedente un amparo que también pretendía que se declare inconstitucional el cargo de la ampliación de mandato. Sí. Y la semana pasada este juzgador consideró que el quejoso, el demandante, no pertenecía a un grupo de personas que estaba dirigida a la reforma y que en su caso de otorgar el amparo no tendría ningún beneficio directo. Entonces, esta es la parte interesante de que se ha admitido a trámite este amparo, porque en un momento dado que se pudiera ganar este amparo, ¿cuál sería el beneficio para una persona que lo haya presentado por el interés legítimo? Entiendo, y por eso la posibilidad de que se tratara de un ministro de la Suprema Corte. Abogado, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte, el que lo haya resuelto esta jueza en particular, Laura Gutiérrez de Velasco, ¿permite dar alguna pista sobre quién pudo haberlo promovido? No, no, porque pudo haber hecho una interpretación muy garantista y muy amplia, porque estamos hablando ahorita, Pascal, solamente de que se admitió a trámite. No sabemos si se va a conceder la protección del amparo. En lo personal, lo veo sumamente difícil que le pudiera otorgar el amparo a esta persona, porque ¿cuál sería el beneficio? A menos de que sea un ministro de la Corte. Pero si es cualquier otra persona, ¿cuál sería el beneficio de que le concediera el amparo, considerando que solamente es para el caso de ministros de la Corte y de consejeros de la Judicatura Federal? Bueno, pues qué interesante. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en el programa. Al contrario, Pascal, un abrazo, muy buen día. Gracias a Francisco Burgó, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.